Juan 8:31. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo que sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto y oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fuese hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Cómo podemos ver esto? ¿Qué podemos decir ante esto? ¿Qué podemos decir ante tamañas palabras de parte de Dios? ¿Qué podemos entender? ¿Qué podemos comprender? Sin lugar a dudas, es tremendo porque, y aquí en esta noche, quiero compartir al menos con ustedes unos 4 a 5 principios acerca de estas verdades. 4 a 5 principios de estas verdades. Esperemos un poquito, voy a colocar un instrumental de fondo más suave, porque este otro provocó mucha interferencia. Ahí sí. Bueno, 4 a 5 principios que son claves aquí en esta lectura que hemos tenido. Número 1 es que si nosotros creemos en el Señor, si nosotros queremos ser verdaderos discípulos, debemos permanecer en su palabra. Si nosotros queremos ser verdaderos discípulos, debemos permanecer en su palabra. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios a través de Jesucristo nuestro Señor, pasamos a ser hijos de Dios. Pero hay una figura o hay una imagen que nosotros debemos entender, y es que Él quiere que seamos discípulos. Discípulos. ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es alguien que se parece a Cristo, que se asemeja a Cristo, es una persona que vive a Cristo, que ama a Cristo, que lo pone a Él primero
antes que su propia vida, antes que su familia. Es una persona que ha calculado bien el costo de edificar una vida de fe. Es una persona que está dispuesta a pelear las batallas y las vence por amor a Cristo. El discípulo es aquel que, según esta palabra, permanece en las palabras del Señor. Y quizás ese es uno de los grandes desafíos de este tiempo: permanecer en la palabra, amar la palabra, realmente amar la palabra. Hay tantos principios divinos, hay tantos mensajes de parte de Dios, que podríamos estar toda una vida compartiendo, exhortándonos, animándonos. Pero el primer principio, y uno de los más fuertes, es permanecer en su palabra. Necesitamos aprender a permanecer en su palabra. Y dice la Escritura que es la única manera de ser un verdadero discípulo. Porque a través de la palabra conocemos verdades divinas. ¿Por qué debo permanecer en la palabra? Porque a través de la palabra yo aprendo verdades divinas. Y lo que yo debo entender, que este mundo, que este sistema, que mi propia carne, mis propios deseos y las trampas del enemigo, de alguna manera lo que quieren hacer es esclavizarme al pecado. ¿Qué sería el pecado? En este sentido, el pecado sería un pack donde están la carne con sus pasiones y deseos, el sistema de este mundo que nos quiere atrapar, y sería creer a las mentiras de este siglo o de este tiempo, o creer a la corriente de este mundo. Entonces, cuando yo permanezco en las palabras del Señor, es la manera en la cual Dios me libra de las mentiras, de los engaños, de las tinieblas que me quieren apartar de la verdad de Dios. El discípulo, la discípula, el hombre de Dios, la mujer de Dios, el hijo de Dios, la hija de Dios, es aquel que permanece en la palabra, que se esfuerza por permanecer en la palabra, de tal manera que no va a ser engañado por la corriente de este mundo, por la mentira de este sistema, por el engaño de Satanás. De tal manera que al permanecer en la palabra conocerá lo que es la verdad. Y necesitamos en este tiempo más que nunca permanecer en la palabra para conocer la verdad, para que ésta traiga libertad a mi vida, a tu matrimonio, a tu casa, a tus hijos, a tu ministerio, a tus sueños, a tu llamado, a los planes de Dios sobre tu vida. Es necesario permanecer en la palabra de Dios y que la palabra de Dios nos vaya liberando. Necesitamos un proceso de liberación constante y permanente en nuestras vidas. Porque si tú te quedas enganchado en el sistema de este mundo, vas a terminar creyendo alguna mentira. El enemigo de alguna u otra manera te engañará. Pero cuando nosotros creemos a la verdad de Dios, comenzamos a ser libres. Ahora, claro, aquí esta gente le dijo: nosotros somos linaje de Abraham. Es decir, tenemos un antepasado de fe. Ellos dijeron: nosotros no somos esclavos, siempre hemos sido libres. Y es la típica excusa de la gente que dice: no, mi papá es cristiano, mi mamá fue cristiana, yo de chico fui a la iglesia, soy libre. No, yo hago lo que quiero porque tengo libertad. Pero estás esclavo, no puedes salir de ese hábito, no puedes salir de esa conducta, no puedes salir de ese comportamiento, y lo que es peor, estás muy lejos de Dios. Porque el pecado lo que hace es que nos aleja de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos con esta excusa de que sí, que mi papá fue, o mi mamá fue, o mi abuelo fue pastor, o que sí, cuando chico fui, pero tú estás atado a algo y no reconoces que necesitas conocer la verdad de Dios para ser libre,
nunca vas a poder obtener esa libertad. Y estos hombres se están excusando delante de Jesús diciendo, no, yo tengo una descendencia, una ascendencia espiritual, yo soy libre. Y Jesús le dice, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Pero el esclavo no queda en la casa de Dios, es el Hijo el que queda. Y esta es una gran verdad, amados, porque a través de los años, a través del tiempo, yo he podido ver en la casa de Dios que los que quedan en la casa de Dios son los que adquieren identidad de hijos y que permanecen en la palabra, y por el hecho de permanecer en la palabra, el Señor les va libertando. Y la gente que se cree muy espiritual, o la gente que se cree que no tiene pecado y que son muy buenos, son los que se apartan, son los que se alejan. Porque como nunca tienen errores, como nunca tienen pecado y nunca reconocen su maldad, terminan siendo poseídos por el engaño de las tinieblas, por el sistema de este mundo, y pensando que tienen demasiada libertad, terminan siendo esclavos de pecado. Algunos acusan tener una mayor espiritualidad que otros, y que por el hecho de que son más espirituales, se les es permitido hacer más cosas pecaminosas. Y es un gran error del enemigo eso también. Entonces, cada vez que hay un hombre y una mujer que entiende que a medida que va conociendo la verdad de Dios, que entiende que a medida que va buscando a Dios, ese hombre y esa mujer se va libertando por la palabra, porque la palabra te va libertando. Y hemos dicho en otras ocasiones que somos una obra en proceso. Nadie ha sido perfeccionado, somos una obra en proceso que necesitamos las palabras del Señor para ir siendo libre constantemente y permanentemente. Este grupo se excusaba de tener una ascendencia espiritual y de ser libres, pero estaban presos en pecado y no tenían identidad de hijo. Mire, todos tenemos luchas, todos pasamos por batallas, a veces muy grandes, otras más pequeñas, pero el que tiene la identidad de hijo no se deja esclavizar. No se deja esclavizar, no te dejes esclavizar. Porque cada vez que te dejas esclavizar por una mentira, por un engaño o por un pecado, hay uno que es el enemigo, Satanás, el diablo, el padre de mentira, que comienza de alguna manera a interactuar con tu vida. Y lo tremendo es que Jesús dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, pero ustedes no digan que son hijos de Abraham, porque ustedes quieren matarme. Entonces, ¿por qué quieren matarme? Porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Y qué tremendo es esto, porque nosotros somos gente de Dios, somos gente que busca a Dios. ¿Cómo puede ser que haya gente que busca a Dios y que no ame la palabra? ¿Cómo puede ser que haya gente que busca a Dios y no acepte el consejo de la palabra? ¿Cómo puede ser que nosotros no demos cabida a la palabra? ¿Sabe qué significa dar cabida? En este sentido, dar cabida a la palabra significa dejar que la palabra sea verdad en mi vida y que me libere. Que la palabra de Dios sea verdad en nuestra vida y que nos libere. ¿Cuántos de los que están conectados en esta noche dicen que la palabra de Dios sea verdad en mi vida y me libere de toda mentira y de todo engaño, de este sistema, de este mundo, en el nombre de Jesús? Que me libere del padre de mentiras, porque el enemigo es el padre de mentiras. Y lo que pasa es que si usted no recibe la verdad de Dios, la verdad de la palabra, va a terminar siendo engañado. Yo puedo terminar siendo engañado. Aquí no se trata de quién tiene la iglesia más grande, o quién tiene la unción, o quién tiene el poder, porque aún hasta eso te puede engañar, aún hasta eso te puede torcer el corazón. Comentarios como nuestra iglesia es más grande, o somos de una iglesia grande, no da a entender realmente si eres hijo o te jactas porque estás en una iglesia grande. Porque lo que verdaderamente importa no es si es grande o es pequeña, es que seas libre. Es que seas libre. ¿De qué te sirve estar en un lugar grande o donde hay un mover o donde va mucha gente si tú no has experimentado libertad?
Puede incluso que tú seas usado, estés en la alabanza, estés en las redes, estés en algún equipo de danza, sea inclusive predicador, pero si no eres libre. Y ahí es donde el Señor tiene que ayudarnos. Tienes que darnos la gracia. ¿Para qué? La gracia para poder ser libres por la palabra, que su palabra haya cabida en mí. Jesús dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y dice, cerca del Padre. Si hay alguien que caminaba cerca del Padre, era Jesús. Si hay alguien que obedecía al Padre, llamaba al Padre, era Jesús. Y Él les dijo, ustedes nunca han estado cerca. Ustedes no le conocen. Y a mí me impacta esto, ¿sabe por qué? Porque Jesús a nosotros, ¿sabe qué viene a hacer? Jesús viene a mostrarnos el camino al Padre. ¿Sabe cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios es que tú conozcas al Padre. El deseo de Dios es que usted conozca al Padre. El deseo de Jesús es llevarte al Padre y el deseo de Dios es que le conozcas como Padre. Pero cada vez que creemos a la mentira de este mundo, al sistema de este mundo, cada vez que creemos al engaño de las tinieblas, el que comienza a mostrarse como Padre es el enemigo. Y aquí lo dice claramente Jesús. Dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Y si ustedes dicen que Abraham es su padre, ustedes dicen que Abraham es su padre. No, Abraham no es su padre. Sino que les dice que ustedes tienen un padre que es el padre de mentira. Mire, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo he salido de Dios y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Cómo no amar las cosas de Dios si decimos que somos de Dios? ¿Cómo no amar las cosas de Dios si decimos que somos de Dios? ¿Cómo no amar a Jesús si Él salió de Dios? El Padre lo envió. Entonces hay mucha realidad en esto, en este tiempo, porque hay muchos que se creen espirituales, pero no aman la palabra, no aman a Jesús. Por lo tanto, no pueden amar al Padre. Incluso más, algunos ya le han bajado el perfil a Jesús. Jesús ya no es Jesús, ya no es tan importante. Incluso gente que fue del medio cristiano, hoy están diciendo que Jesús fue uno más, fue un profeta más. Le están bajando la importancia. Es verdad que Él se despojó de ser igual a Dios, es verdad que Él anduvo como hombre, pero resulta que Él fue resucitado al tercer día porque murió en la cruz del Calvario y murió puro, sin pecado, aunque fue tentado en todo, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, el cual se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Tú puedes tener un compañero que se llama Jesús, tú puedes tener un profesor, tú puedes tener un familiar, puedes jugar a la pelota con alguien que se llama Jesús y tú puedes gritarle, Jesús, Jesús, tira la pelota, o puedes llamar al tío, hola tío Jesús, pero esos son nombres de hombres. Pero hay un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús que tiene poder, el nombre de Jesús que tiene autoridad, el que murió en la cruz del Calvario, aquel nombre en el cual los demonios tiemblan y obedecen. Ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, es el que tiene poder y tiene autoridad y el que nosotros debemos entronar y exaltar. Y la mentira del enemigo es que no hay que exaltarlo y no hay que creerle y que no hay que amarlo. Cuando tú le amas a Él, cuando tú lo exaltas a Él, aleluya, estás cumpliendo el propósito del Padre, que el Hijo sea exaltado, que el Hijo sea honrado, porque el Padre envió al Hijo, pero el que honra al Hijo honra al Padre. Ahora, lo tremendo de todo esto es que necesitamos entender que Jesús dice que si nosotros somos seres espirituales, somos gente de fe, número 1, vamos a amar su palabra, número 2, le vamos a amar a Él, número 3, vamos a creerle a Él, vamos a permanecer en la palabra va a hallar cabida en nosotros y vamos a tener libertad.
Vamos a ser libres por la palabra. Pero una cosa muy importante, vamos a entender su lenguaje. Una de las cosas que me pasó cuando comencé a buscar a Dios es que no entendía nada de lo que hablaban en la iglesia. No entendía nada de lo que hablaban los hermanos. No entendía el lenguaje de iglesia. Pero una vez que comencé a buscar, una vez que comencé a entrar, una vez que comencé a relacionarme con Dios, comencé a entender el lenguaje de Dios en el Espíritu. Comencé a comprender ciertos principios y hasta el día de hoy lo estoy tratando de comprender. No es que lo haya comprendido todo. Hay muchos principios, hay muchas cosas. Pero dice Jesús, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Sabe usted que las palabras de Jesús son tan simples? Son tan sencillas que cualquiera pudiera escucharlas y entenderlas. El tema es que nosotros lo hemos hecho difícil. Algunos quizás por querer mostrar que saben más que otros, algunos por creerse más espirituales, y lo ha hecho más difícil cuando esto es fácil. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vengan a mí y descansen. Es verdad que por otro lado hay luchas, hay batallas, hay cosas, sí, es verdad. Pero para entender su lenguaje no es tan difícil. Pero vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O mi padre es Dios, o mi padre es el diablo. ¿Quién es tu papá? Tremendo, fuerte igual. ¿Quién es tu papá? Por eso que había un pastor que decía, si usted se casa con alguien que no es cristiano, tu suegro va a llegar a visitarte. Es decir, el padre de mentira va a golpear la puerta. Satanás, el diablo, va a querer visitar esa casa y va a querer oprimir y va a querer mentir y va a querer engañar. Entonces es muy importante que podamos ver esta realidad. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿cómo yo sé dónde está el enemigo? Porque no hay verdad. Hay mentira, hay engaño, hay pleitos, hay homicidios, hay intenciones de muerte, deseos de muerte. No se escucha el mensaje de Dios, no se acepta el mensaje de Dios, no se recibe la palabra. Entonces cuando tú miras tu vida, cuando yo miro mi vida, yo doy gracias al Señor y digo, gracias Jesús porque un día me llamaste, porque un día tocaste mi vida, un día tocaste mi corazón porque estaba engañado, estaba en tinieblas. El padre de mentira me había mentido y yo había creído la mentira, pero llegó Jesús y me libertó por su palabra de toda mentira y hasta el día de hoy me sigue libertando. Es por eso que amo su palabra, es por eso que trato de buscar, es por eso que también yo trato de compartir la palabra, porque sé que la palabra tiene resultados, porque sé que aunque hayan 5 escuchando, 3 escuchando, o los que sean que estén escuchando, yo sé que la palabra tiene poder. Y yo sé que para que tenga poder hay que predicarla, hay que leerla, hay que compartirla. No seré el mejor predicador, no tendré la mejor oratoria, a lo mejor no soy el más ungido, pero una cosa sé, quiero compartir la palabra porque la palabra es verdad y la verdad trae libertad. Y cuando hay verdad y cuando hay libertad, nuestro Padre Celestial viene a darnos esa paternidad divina, lo que el enemigo quiso hacer en nuestras vidas, mentirnos, engañarnos, robarnos, hurtarnos, viene el Dios del cielo como Padre y nos cubre con su verdad, la verdad de Dios. Y su palabra haya cabida en nosotros y somos verdaderamente libres. Qué tremendo. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Sabe por qué usted está escuchando ahora o no? ¿Por qué usted está conectado ahí? Porque usted es de Dios. Porque a usted le gusta la palabra. Porque a usted le gusta recibir. Porque a usted le gusta escuchar. A usted le gusta conectarse. Porque a usted le gusta conectarse con Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye.
pero a los que no son de Dios no les gustan las palabras de Dios. Por eso que es un desafío el evangelismo, porque hay gente que no quiere escuchar porque no es de Dios. Por eso que hay que orar para hacer evangelismo, porque hay que orar para que la gente quiera escuchar la palabra de Dios. Y es una batalla, es una guerra, es un proceso. Amén. ¿Cuántos reciben la palabra en esta noche? Aleluya. Gloria a Dios. Son las... A ver, ¿qué hora es? Vamos a ver. Ya estamos en el horario. Bendecimos la palabra. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Porque tú tocas vidas, tú tocas corazones. Tú eres el que ministra. Tú eres el que trae la verdad. Gracias por cada obrero, cada discipulador, Señor, de nuestra congregación y de otras congregaciones, por los pastores que comunican la palabra, que comunican la verdad de Dios. Úsales grandemente, Señor, para que muchas vidas sean libres, verdaderamente libres, y que tú seas su Padre, que escuchen tu palabra, que las oigan, que entiendan el lenguaje, en el nombre de Jesús. Señor, verdaderos hijos, libres de toda esclavitud, de toda mentira y de todo engaño, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso